Mateo 5, ¿verdad? Versículo 7, ¿qué dice, hermanos? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí Jesús no se complicó, ¿verdad? Aquí Jesús dijo, el que tenga misericordia, alcanzará misericordia. Sencillo, no hay dónde perderse. Somos bienaventurados, hermanos, si somos misericordiosos. Porque, escuchen esto, la misericordia es algo que Dios mismo muestra. La misericordia de Dios es la retención de un castigo justo. La misericordia es la retención de un castigo que nos merecíamos. ¿Están de acuerdo o no? ¿Nos merecíamos lo malo, hermanos? Claro que sí. ¿Nos merecíamos el infierno? Sí. Aunque el evangelio de positivismo diga que no, sí, la respuesta es sí. Porque no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. Escuchen esta palabra, hermanos, están destituidos. Destituidos. ¿A quiénes destituyen? A los técnicos de fútbol, ¿verdad? A los funcionarios públicos. Están destituidos, echados, apartados completamente. Hermanos, y la misericordia de Dios es la retención de un castigo que nosotros merecíamos. Pero el Señor, hermanos, nos dio el ejemplo más grande de misericordia. Acuérdense, nuestro fin como hijos de Dios es parecernos al Señor. Ahí no hay mucho que hablar. Nunca seremos como Cristo. Primero porque Él nunca pecó. Hebreos lo dice. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Porque Él fue probado en todo, sin embargo, no hubo pecado en Él. Pero nuestra meta en esta tierra es parecernos lo más que podamos a Jesús. Por eso es que yo siempre recomiendo a los cristianos nuevos y a los que no somos tan nuevos, que si un lugar de la Biblia debemos leer, hermanos, a menudo es los evangelios de Cristo. Porque está muy lindo David, está muy lindo Pablo, son hombres ejemplares, está muy lindo Juan, está muy lindo lo que ustedes quieran. Noé, Moisés, Ruth, Noemí, etcétera. Pero nuestro ejemplo más grande, hermanos, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y Él nos dio la enseñanza más grande de misericordia. Jesús mismo la mostró, hermanos, a menudo. Por ejemplo, voy a dar pocos ejemplos. Marcos 5, 18. Vamos a hablar de este hombre endemoniado. Marcos 5, 18 dice, al entrar él, ¿quién? Jesús, ¿verdad? En la barca. No sé si ya me perdí en los sinónimos, estamos bien, ¿verdad? El que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. ¿Recuerdan este episodio? El endemoniado, ¿verdad? El endemoniado gadareno. Conocen la historia perfectamente. ¿Qué tienes contra mí? Etcétera, etcétera. El Señor, sin gritarle, porque la autoridad no es sinónimo de gritos, sin gritarle, le da permiso. Claro, era Jesús, ¿verdad? Que se vayan, los demonios entran a los cerdos, ustedes saben. Dice el 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esta es la frase, hermanos, y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, este hombre habitaba en los cementerios, lo ataban con cadenas, la rompía, el poder de los demonios que tenía era enorme, nadie lo podía controlar hasta que llega Jesús, lo libera, queda libre
de su opresión demoníaca, y Jesús le dice: no puedes, no vayas conmigo, ya estoy yo dentro de ti. Ahora ve y cuéntale a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos estuvieron endemoniados alguna vez? Yo sabía que esa pregunta iba a ponernos a pensar un poco. Claro, hermanos. ¿O qué creen ustedes? Que la mentira la provoca un ángel, ¿no? ¿Verdad? Que hacer cosas indebidas las provoca el ángel Gabriel. No, hermanos. Son fuerzas demoníacas de las cuales Cristo rompió las cadenas. Amén, hermanos. A este hombre lo ataban con cadenas, pero el demonio la rompía. Hermanos, ¿qué ha hecho el Señor con nosotros? Piensen un momento, solo en una. ¿Cuántos deberíamos estar muertos físicamente? Presos. ¿Cuántos deberíamos estar? ¿Cuántos deberíamos ya no estar aquí? ¿Cuántos no éramos candidatos a un ministerio? ¿Cuántos no éramos aptos? ¿A cuántos la gente nos echó tierra en el sentido metafórico de la palabra? ¿A cuántos el Señor dijo: no, ya no merece? Ella no merecen, porque pecó, porque se divorció, porque falló, porque su pecado fue expuesto. Ya no merece. Hermanos amados, pero el Señor nos mostró su misericordia, como Abraham, al tenernos esta mañana aquí glorificándole a Él. ¿Cuántos han estado alguna vez en la cama de un hospital? ¿Sí? ¿Cuántos han estado alguna vez en condiciones tremendas de salud? Y hermanos, y si nos hubiéramos ido, si nos hubiésemos muerto, también aplica la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque el vivir es Cristo y el morir es, lo diré otra vez, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aun cuando partamos, hermanos queridos, es la misericordia de Dios que nos salvó, que nos llevará a su presencia. Pero no nos vamos todavía, primero Dios que no. Están buenas las pupusas, hermanos. ¿Cómo ha tenido misericordia de ti? A continuación, hermanos, un ejemplo más específico de cómo ahora nosotros debemos ser misericordiosos. Mateo 18:23, por favor. Mateo 18:23. El título de esta parábola, recuerden que una parábola es un ejemplo de Jesús que inventaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y exageraba muchas cosas. ¿Por qué Jesús exageraba esto? Porque así es su gracia, hermanos, exagerada para nosotros. Y aquí hay una exageración. Bien, lo leemos, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. Cuando puedan, hagan la conversión y se darán cuenta de que estamos hablando del tiempo ahora de millones y millones y millones de dólares. Era una exageración. 10,000 talentos era casi inexistente, hermanos. Pero Jesús exagera para darnos una enseñanza más adelante. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo.
el señor de aquel siervo, ¿qué dice, hermanos? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos han perdonado alguna deuda alguna vez, hermanos? Pero me refiero a una deuda, no de esas que uno dice, no, este no me va a pagar nunca, te perdono la deuda. No, sin que alguien lo espere. Decirle, mira, ¿te acordás? Hay que quede, viejo. No, ¿cómo vas a creer? Hay que quede. Bueno. 28. Pero saliendo ese siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, más o menos como $10, hermanos, comparado a los 10,000 talentos que éste le debía al rey. Por eso les decía, es una comparación absurda la que Jesús hace ahí. Totalmente absurda. A este le debían al rey $10 millones y este compañero le debía $10. Y escuchen lo que hace. Y haciendo de él y hostigándolo, ¿verdad?, le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo las mismas palabras que él le dijo al rey. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, nunca se lo pagó, hermanos. Así también mi Padre, subrayen esto por favor, así también mi Padre Celestial, dice Jesús en la moraleja, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Interpreten mi sonrisa, hermanos. Qué moraleja, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía Jesús de decir eso? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando señalamos, etiquetamos a alguien, cuando damos una opinión de alguien. Yo sé que a veces somos muy rápidos en dar una opinión. Yo a veces le digo a Andrea, yo soy el último, nena, que le puedo decir a esta persona esto y esto. Yo soy el último porque yo, hermanos, por favor, ¿cómo yo le voy a poner una etiqueta a alguien que ha caído de una manera o de otra? Si yo sé lo que es estar allí. Yo sé qué es estar allí. Hermanos, a veces nos pasa que olvidamos. Una vez le oí a un cantante decir, todos tenemos un pasado y a veces lo usamos. Y a veces, hermanos, yo entiendo que el Señor echó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones a lo profundo del mar. Yo lo entiendo. Dice Miqueas, ¿quién como el Señor? Que es capaz de perdonar la iniquidad de su pueblo, que arrojó a lo profundo del mar. Yo lo sé, es verdad. Pero no podemos olvidar, hermanos, dónde hemos estado algunas veces nosotros. ¿Cómo hemos sido? Debemos aprender, hermanos amados, a ser misericordiosos. Y no me refiero a darle una moneda a alguien, puede ser un tema de limosna, puede ser de generosidad, de cualquier otra cosa. Es un tema de misericordia. Porque, hermanos, porque así alcanzaremos misericordia. ¿Y saben qué? En algún momento de nuestra vida, más adelante, vamos a necesitar que alguien tenga misericordia de nosotros. Porque siempre nos equivocamos.
Porque en el trabajo alguno de ustedes va a fallar y va a tener que ir donde su jefe y decirle: la regué, me dormí, vine tarde, lo siento. Y escuchen, hermanos, dice la palabra del Señor en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que la persona siembre, eso también cosechará. Siembren en la vida de sus padres, hermanos. Cuídenlos, a los que los tienen todavía. Edgardo y yo ya no tenemos papá ni mamá. Pero si ustedes tienen vivos a sus papás, cuídenlos, hónrenlos, ténganles paciencia, tómenlos de la mano. Porque un día nosotros también vamos a tener tantos años y vamos a necesitar recibir misericordia. No toda la vida voy a estar así de atlético, hermanos. No toda la vida voy a estar así de fuerte, con los bíceps, tríceps. No toda la vida podremos caminar sin un bastón. Y hermanos, lo que siembres, cosecharás. Voy a ser más profundo. Sus hijos también cosecharán lo que ustedes siembren hoy. Voy a ser más profundo. Sus nietos cosecharán lo que ustedes siembren hoy. Todos en algún momento estaremos sentados en el banco de los acusados, justa o injustamente. Y ahí apelaremos, palabra de abogados, y ahí apelaremos a la misericordia. Y si nosotros no hemos sembrado misericordia, que el Señor nos ayude. Hermanos, la recompensa para el misericordioso es que alcanzará la misericordia. Amén. Bueno, el siguiente, hermanos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice, hermanos, el 8? Verán a Dios. Ser puro de corazón implica tener un corazón sencillo hacia Dios. Un corazón puro no tiene hipocresía ni engaño, ni motivos ocultos. El corazón puro se caracteriza por la transparencia y un deseo inquebrantable de agradar a Dios en todas las cosas. Es más que una pureza externa de comportamiento, es una pureza interna del alma, hermanos amados. La única manera en que podemos ser verdaderamente puros de corazón es entregar nuestras vidas a Jesús y pedirle que haga Él una obra de limpieza en nuestra vida. David falla con Betsabé, conocen todos la historia, ¿verdad? No es necesario recordarla. Pero es muy interesante porque cuando David se ve expuesto, el corazón de David amaba tanto a Dios. Qué interesante, ¿no? Que este corazón dice que era conforme al corazón de Dios y aún así falló. Porque si ustedes leen, hermanos, la mayoría de hombres de la Biblia han fallado, algunos más duramente, otros no tanto, pero todos cometieron errores. Y entonces David escribe un salmo famoso, el Salmo 51, ¿sí? Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjense bien, hermanos. David no dice: ahora te prometo que voy a limpiar mi corazón. Ese es un error que a veces cometemos. Yo decido hoy limpiar mi corazón. Ay, hermanos, ahí nos vamos a estar. También decimos: yo me voy a hacer un autoexamen, yo voy a ver cómo estoy. Lo que podremos hacer tal vez con eso es un análisis general. Pero el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y si encuentras algo en mí que no te agrade, corrígelo. Pero le dice al Señor, hermanos, porque nosotros sabemos que tenemos un corazón engañoso.
¿verdad? Nosotros podemos creer que estamos bien, que estamos haciendo cosas correctas, pero el corazón nos puede estar pasando una mala jugada. Entonces aquí David le dice a Dios: Señor, crea tú en mí un corazón limpio y tú renueva un espíritu recto dentro de mí. Si alguno lucha con alguna situación, carácter, pecado, debilidad, etcétera, etcétera, hermanos, tal vez debemos cambiar un poco nuestra oración y dejar de creer que we got the power, que nosotros tenemos la fuerza. Tal vez venir delante del Señor humillados, porque David, hermanos, ahí estaba humillado. Su pecado había sido expuesto. David no solamente adulteró, le quitó la esposa a uno de sus soldados, sino que miente y manda una carta con el mismo Urías. Urías era, ¿verdad? A Urías le da la carta, vea, y le dice: entrégale esto a Abner, llévasela. Se pasó David, hermanos. Y Urías, que era un hombre fiel, que no quiso entrar a estar con su esposa porque sus compañeros estaban en la batalla, lleva la carta y le dice a Abner: aquí manda el rey con el sello, hermano. Y Abner abre la carta y dice: oh, pónganlo al frente de la batalla y déjenlo solo para que muera. ¿Y qué haces si lleva el sello real? Si es la orden absoluta del rey. Dale. ¿Qué voy a hacer? Y muere. Y David, qué lindo, ¿verdad? Pobrecita la mujer de Urías Eteo. Ha sido un hombre tan noble, Urías, que yo la voy a tomar por esposa. ¡Wow! Y salió con ella, ¿eh? Como el presidente en la avenida Pennsylvania ahí, que caminan después de la toma de posesión en Washington. ¡Wow! El rey. ¡Qué lindo el rey! Y ¿saben algo? Y la muchacha quedó embarazada. Más lindo el rey todavía, porque la redimió. Y Natán llega y le dice: rey, tengo una historia que contar. Había un hombre que tenía una vaquita y enfrente de la casa vivía otro que tenía 100 vacas, 100 reses. Y el que tenía 100 quiso hacer una fiesta, invitó a todos y en vez de matar una de sus vaquitas, le quitó la única al vecino de enfrente que la había criado como si fuera una hija. Y el rey justo se para y dice: no puede ser, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: rey, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y tú tienes una decisión ahora: ¿caes en manos de tus enemigos o en manos de Dios? Y David, hermanos, que sabía en el lío que estaba metido, dice: no, si me agarran mis enemigos me van a matar y me van a traspasar. Mejor en las manos de Dios, porque Él seguramente tendrá misericordia de mí. Yo era David, hermanos. Yo soy David. Y ahora yo le digo: Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto, lo más que se pueda. Porque todas las bienaventuranzas se van pegando una a la otra: humildad, sencillez, justicia, reino. Y David dice: hermanos, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué, hermanos? Porque al tener el corazón limpio es la única forma de que podamos llegar a la patria celestial. Es cierto, el Señor nos ama como somos. Ven así como eres. Es verdad.
Todos aquí tenemos piernas de las que cojeamos, tenemos situaciones, tenemos debilidades, tenemos pecado, algunos más duras que otras, pero el corazón limpio es la única forma de ver a Dios. ¿De qué manera, hermanos? Salvación. Éxodo 33:20. Dios añadió: no puede ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Primera Juan 4:12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Primera de Timoteo 1:17. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este sí, buscarlo, Daniel, sé que te llevo a la carrera. Primera Juan 3:2. Primera Juan 3:2. Amados, dice el discípulo, el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que, hermanos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. ¿Cómo, hermanos? Como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si usted tiene la esperanza, si usted y yo tenemos la esperanza de un día verle a Él cara a cara, debemos purificarnos cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque bienaventurados los de limpio corazón, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, hermanos. Tercera bienaventuranza de esta mañana. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, versículo 9 de Mateo 5, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Qué es un pacificador, hermanos? ¿Qué es un pacificador? Peacemaker, ¿verdad? Pacificador. ¿Pacificador? ¿Quién? ¿Qué es un pacificador? El que hace la paz. Muy bien. No hay dónde más, ¿verdad? Un pacificador. En este caso no se refiere a eso, hermanos. Ya vamos a ver a qué se refiere. Dice que aquellos que se dan a sí mismos, como lo hizo Jesús, para que otros puedan conocer a Dios, son llamados bienaventurados los pacificadores. Ahorita voy a entrar en ese detalle. No se trata de hombres que dicen que llevan la paz al mundo, en conflictos, en guerras, en aboliciones, en pleitos, etc. Mahatma Gandhi, por ejemplo, fue un hombre de la India que luchó toda su vida por los derechos de su país. Fue un hombre, pues, que nosotros podríamos decir que hizo la paz. Juan Pablo II, ¿verdad? O Karol Wojtyła, el papa polaco que murió en el 2005, era un hombre que llevaba la paz al mundo. ¿Sí o no? Claro. Aquí en El Salvador, esto lo recuerdo, cuando vino la segunda vez, que fue un desparpajo, si no me equivoco, año 96 o 97, ¿verdad? Vos fuiste, ¿verdad? ¿No? Ah, vaya. Juan Pablo II dijo una frase que yo recuerdo, no sé por qué, pero la recuerdo. Dice, todos tenemos el deber de ser artesanos de la paz. ¿Te acordabas? Todos tienen el deber, decía, de ser artesanos de la paz. Llevaba la paz Juan Pablo II. ¿Quién más, hermanos? Un premio Nobel, ¿verdad? Ese tan anhelado premio Nobel de la paz.
que lo gana Barack Obama en el 2012, si no mal recuerdo, que lo gana Rigoberta Menchú en el 95, 96, por los derechos de los indígenas en Guatemala, que lo gana Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, que lo han ganado muchos, el Premio Nobel de la Paz, que lo dice el señor Trump ahora que va a entrar a su segundo mandato, dice: yo llevaré la paz a Ucrania en un día. Ahora, todos estos hombres y mujeres que he mencionado, hermanos, ¿qué paz llevan? ¿Son hijos de Dios por llevar esa paz? La respuesta es no. La respuesta es no. No sé si Barack Obama será hijo de Dios, eso no me corresponde a mí asegurarlo, ¿no? No sé si la señora Menchú es hija de Dios, no lo sé. Pero hermanos, se trata de los que llevan, los pacificadores, los que llevan el evangelio. Se trata del evangelio de Jesús. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Qué dice, hermanos? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación y del que dice a Sión: tu Dios reina. Y Pablo lo menciona, esa porción del Antiguo Testamento del libro de Isaías, en Romanos 10:15, y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice Pablo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 2 Corintios 5:17 en adelante dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué, hermanos? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, amén, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, los que anuncian las buenas nuevas, los que predican el evangelio genuino de Cristo, los que invitan a la gente a reconciliarse con Cristo, esos somos los pacificadores. Esos somos los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la recompensa, hermanos. Creímos en Jesús. Bueno, lo escribí de esta manera: los que creyeron en Jesús, los que lo viven y los que comparten el evangelio de Cristo. Punto. Entonces la pregunta para terminar e ir al último es: ¿soy yo un pacificador? ¿Estoy anunciando yo las buenas nuevas? ¿Estoy invitando a la gente que se reconcilien con Cristo? Esa es la pregunta. Esa es una de las cosas que me hacen ser hechos hijos de Dios. La última, hermanos, salí bien con el tiempo, bastante bien. Versículo 10 y versículo 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, les dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. El 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde, hermanos? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, felices los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Hermanos, si usted está vendiendo a un precio justo, la gente le va a decir: no sea regalando tu trabajo. Mira, no seas, dame un sinónimo para que no se oiga tan buena gente, gracias. No seas tan buena gente, con tono de decirle dundo a uno, ¿va? No seas tan buena gente. Mira, esas son pequeñas persecuciones. Pequeñas persecuciones. ¿Qué vas a hacer tanto a la iglesia? Mira, no cobres tan barato tu trabajo. Mira, no des tan barato tu trabajo. Hermanos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de nosotros, hermanos, es el reino de los cielos. Ánimo, ánimo. La gente va a hablar. Porque el hombre espiritual, porque el hombre carnal, dice la palabra, no entiende las cosas que son del espíritu. Ahí usted puede más o menos comprobar cómo anda la gente, cómo andan sus amigos, sus clientes, sus vecinos. Ahí usted más o menos puede tener idea de cuánto esa persona necesita conocer a Cristo. Ahí, bienaventurados sois porque cuando por mi causa os vituperen. ¿Alguien sabe qué es vituperar? Según el diccionario, vituperio, no, es lo contrario de hecho. Vituperar, censura o desapruebo de algo o alguien. Censura, desapruebo. Hay gente que ya no va a querer ser mi amigo, hermanos, porque hago lo justo. Hablo de todos, ¿verdad? Hay familiar que ya no se va a acercar mucho, porque ya nos, entre comillas, lavaron el cerebro. Si la Biblia nos lavó el cerebro, gloria a Dios, hermanos. Perfecto, gloria sea al Señor. Porque ahora hemos entendido que para ser felices es necesario incluso vender no tan caro. Hoy hemos entendido que para ser felices es necesaria la persecución. ¿Qué? Es necesario el vituperio. ¿Cómo? Os vituperen y os persigan. Según el diccionario, perseguir es seguir a una persona constantemente para hostigarla. Seguir a una persona constantemente para hostigarla. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo no sé, hermanos, si ustedes lo padecen, si ustedes lo están viviendo en sus casas, en sus trabajos, en sus no sé dónde. Si ustedes lo están padeciendo, si ustedes ven injusticias, si ustedes son motivo de discordia, si ustedes son motivo de división, Jesús lo dice en Mateo, ¿no? Porque no he venido al mundo a traer paz, dice, sino a traer contienda, a traer discordia. ¿Por qué? Porque los enemigos del hombre, dice Jesús, serán los de su misma casa. Cuando, hermanos, hacer lo correcto siempre traerá burla. Es fregado, hermanos. Es fregado tener que ir a dar la vuelta hasta el retorno correcto. Es fregado. Hay que invertir más tiempo. Es complicado, hermanos, tener que hacer fila. Tener que... tantas cosas.
Pero la recompensa, hermano, dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón, ¿qué es galardón, hermanos? Regalo, recompensa, es grande. Amén. Viene mi carro nuevo. ¿Dónde? En los cielos. Sí. ¿Tendremos cosas buenas en la tierra? Sí. Oramos por trabajos buenos, por aumento de sueldo, por ascensos en los trabajos. Pero nuestro galardón más grande, hermanos, es la eternidad con Jesucristo. Es la eternidad en Jesucristo. Y dice Jesús: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Solo rápidamente, para que tengan idea de cómo era el tema de los profetas. Jeremías, ¿alguien ha leído de Jeremías alguna vez? ¿Sabe usted cuántos se le convirtieron al gran evangelista y profeta Jeremías? ¿Cuántos? 0. Tenía 17 años el pobre cuando Dios lo llama. O sea, tenía todo. Estaba enamorado de alguna cipota, tenía todo para ser un muchacho normal. Y Dios lo llama y le dice: sos el último profeta antes del exilio del pueblo de Israel a Babilonia, el último. Y Dios le dice: por cierto, te prohíbo que te cases. No sé si fue bueno o malo, eso cada quien lo sabrá, pero Dios le dice: te prohíbo que te cases. Y él quizás enamorado de alguna chica, ¿verdad? Te prohíbo que te cases. Y ahora ve, dile a mi pueblo que se arrepientan. Y esa era la etapa, hermanos, de Israel más pervertida del Antiguo Testamento. Tan es así que Babilonia, el Nabucodonosor llega, los arrasa y se los lleva. Destruye la ciudad. Hermanos, si una vez, por predicar, por hablar lo que Dios le pedía que hablara, lo agarraron y lo metieron en una cisterna. Estas cisternas fueron excavadas en roca caliza que predominaba en ese lugar. Por lo general tenían una forma como de pera, con una pequeña abertura de 60 o 90 centímetros en la parte superior, y eran de 6 metros de profundidad, hermanos. Estaba seca y lo único que tenía era lodo. Y cuando Jeremías está ahí, cae en el lodo, hermanos amados. Duda de Dios, le hace preguntas a Dios. Por cierto, Jeremías es llamado el profeta llorón. ¿Qué necesidad tenía Jeremías de estar ahí? Ninguna. Lo único que lo movía era la obediencia a Dios. Y Jesús lo dice: miren, a ustedes gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como los persiguen a ustedes, así persiguieron a los profetas. A los profetas de verdad, hermanos. Ahora son celebridades. Ahora no quieren sufrir nada los profetas. Los predicadores, los altos, grandes siervos, que no sé si son grandes o son siervos, pero los grandes siervos no quieren sufrir, no quieren ser molestados, los rodean gentes, no quieren ser confrontados, no quieren sufrir, no quieren viajar si no van en primera clase. Hermanos, y Jeremías es un hombre que da un poco de sentimiento a su vida. 2 Corintios 4:14, terminamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando, hermanos, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puestos los ojos en Cristo, hermanos, amados, nuestra meta en la tierra es parecernos a Cristo. Nuestra meta en la eternidad es estar con Cristo un día en la gloria eterna. Padre, gracias te damos